Gustavo Rodríguez y estoy moderando esta reunión editorial de Jugo de Caigua, esta reunión semanal, que si estás viéndola en este momento es porque eres suscriptor, cosa que te agradecemos, y tienes acceso a espiarnos con nuestro consentimiento. Vamos a hacer un recorrido de la semana que viene. Nos acompañan Hugo Ñopo los miércoles, Sharon González los jueves, Dante Trujillo los viernes, Gustavo Rodríguez yo los sábados, Natalia Sobrevilla los domingos, Alejandra Ruiz León los lunes y los martes, hoy me lo reservo para un integrante nuevo de Jugo de Caigua, aunque probablemente ya sepan de quién se trata, para los que no estén un poco, no conozcan la noticia, lo diremos al final. Empezamos con los miércoles. Hugo Ñopo, ¿cómo estás, Huguito? Te veo muy bien peinado, ¿Qué tal? microscópicamente peinado. Imposible estar despeinado. Imposible, está muy rapado, ¿no? ¿Qué tal? Bien, Gustavo, bien. Esta semana, el lunes, fue el debate de los candidatos por la educación. Uh-huh. Se juntaron 7 u 8 candidatos a plantear sus propuestas de cómo ven la educación. Entonces yo quiero hacer un recuento de lo que pasó y sobre la base de eso plantear lo que yo creo que debería ser como prioritario dentro de la discusión. Porque hay algo que sí quiero decir. El debate, lamentablemente, fue bien pobre, ¿ya? Bien pobre. Ningún candidato particularmente resaltó. Se hablaron muchas generalidades y cosas como medio en el vacío y cosas que de verdad no hacen cambios sustantivos en la educación. Y entonces quiero mostrar lo que se planteó y construir un segundo piso diciendo, oye, mira, tenemos que pensar en A, B, C, D cosas. Por ejemplo, tenemos que pensar muchísimo más en el ser humano que está haciendo que la magia de la educación suceda, el docente. Ahí nos falta muchísimo. De Eso. acuerdo. Además, Sí, todos los think tanks que hablan de educación coinciden en eso, ¿no? Es el profesor el que cambia vidas, o sea, la infraestructura es importante, pero es ese mentor, es el profesor, el maestro finalmente. Exactamente. O sea, tú necesitas un aula, necesitas un baño, necesitas acceso al internet, necesitas los computadores, necesitas todo eso. Pero el que de verdad va a hacer la diferencia es el ser humano. no, además, o sea, yo vi una parte del debate, porque yo vi, bueno, el de ciencia sí lo seguí todo, ¿no? Y dije, bueno, en educación mínimo habrá un poco más de ideas concretas, y fue exactamente igual, ¿no? Y cuando te vi ahí de panelista, dije, a ver, ¿qué pregunta le vas a hacer Hugo, no? Y justo Hugo les preguntó como, ¿qué haría? O sea, si ganaran, ¿cómo se imaginarían su último día, no? Y ni en esa eran cosas concretas, ¿no? O sea, creo que en general no sé, en ningún tema hablan los candidatos nada. O sea, realmente o sea, yo, por ejemplo, en ese no he visto que alguien haya hecho punto por punto, pero yo traté de hacer eso en el de ciencia y era imposible porque objetivamente hablaban 8 minutos sin decir nada, nada, ¿no? Es desesperante escucharlo y sobre todo en educación que siento que es un tema que podrían ser mucho más concretos porque la gente sigue más el debate, ¿no? O sea, si tú dices, vamos a mejorar la carrera de profesor, la gente sabe lo que estás hablando, ¿no? En cambio, si tú dices, vamos a mejorar la carrera de investigador, bueno, no es para el público general, ¿no? Claro, ese es un magnífico punto, Ale, porque existe un consenso académico, que es lo que Gustavo también decía, ¿no? Todos los think tanks ya apuntan hacia lo mismo. Y no es solo en el Perú, es en el mundo. Ya hay un consenso. Sería tan facilito que alguien de cada una de las campañas se lea esos consensos y plantee algo sensato, pero no sucede. No. Entonces, a ver, para entender mejor, entonces, una cosa que eh, me vengo pensando es, claro, a los candidatos se les pide saber de todo y eso también es injusto, ¿no? Pero lo mínimo que se le debe pedir es que por lo menos te diga qué concepto matriz va a usar en determinados sectores, ¿no? Una idea, dime una idea que articule todo tu plan. Entonces, en tu caso es fuerza al maestro, maestros impactantes, ¿no? Ya, ok, brutal.
Una pregunta, Hugo. Perdón, Gustavo, que te No, interrumpa. dale. Eh, Ni siquiera hablaron de algo tan básico como les vamos a pagar más a los maestros o vamos a dedicar más del presupuesto. No sé, me parecen como las cosas más trilladas y más básicas. Ni siquiera sé cuánto es actualmente lo que se da a educación en el Perú en un presupuesto normal, pero me parece que es como la base sobre la cual se puede empezar a debatir, que ni siquiera es muy técnica y ni siquiera se requiere ser especialista, ¿no? Claro, claro. Yendo así a los botoncitos que tenían que apretar para llegar a la gente, el que claramente apretaron fue el de conexión al Internet, la red dorsal y llegar con satélite, con Internet para todos, ¿no? Ese sí, ese botoncito sí lo apretaron, pero con muy pocas cosas por detrás. Obviedades como la que tú planteas, ¿no? ¿Cuánto invertimos en educación y cuánto invertimos en nuestros docentes? No se tocaron. Bueno, es un tema, Hugo, como todos los que estás tocando últimamente. Ahí vamos. Gracias. Sharon González, jueves. Vienes teniendo una racha de artículos muy comentados, Sharon. Nuevamente, te pones la valla tú misma más alta. Ay, qué difícil. Bueno, buenos días. ¿O todavía no? ¿Cómo? ¿Tienes algo pensado? Sí, tengo varias ideas, pero voy a compartir con ustedes una que me parece interesante, sobre todo por el tema el tema futurista de la columna anterior, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar un estudio cortito sobre percepciones de desigualdad, pero basado en inteligencia artificial. Entonces han utilizado inteligencia artificial para hacer como data mining de Twitter, que es algo que en realidad no es nuevo, pero lo que me ha sorprendido es que se use para ver cómo estamos percibiendo la desigualdad en América Latina. Y entonces han como mapeado conversaciones que la gente estaba teniendo en Twitter y a partir de eso han sacado como que, bueno, estos son los temas sobre los cuales se está hablando cuando hablamos de desigualdad en el contexto de pandemia además. Entonces, quería como utilizar eso como pretexto de ver como, no sé todavía si quiero irme por el lado de usar IA, o sea, inteligencia artificial para hacer investigación social en temas sociales, o simplemente presentar eso, ¿no? ¿Cuál es la conversación y cómo se percibe desde Twitter? Que además, no sé si les he dicho antes, pero yo no soy muy fan de Twitter porque siempre me ha parecido un espacio un poco negativo. Pocas cosas saco cuando me engancho en Twitter. Pocas cosas buenas saco cuando me engancho en Twitter. Pero entonces por eso me ha gustado como ver ese estudio, ¿no? Y vas a desarrollar qué implicancias tendría, o sea, porque ¿qué implicaría? El reto de nuestros artículos es, o sea, cómo de algo que puede ser académico, que está flotando por ahí, se aterriza en la práctica a impactar la vida de nuestros lectores. Es un retrato, ¿no? Es un retrato. O sea, lo que ha hecho es tomar una fotografía de nosotros a través de Twitter. Y estoy segura de que, o sea, todos nosotros tenemos Twitter, por ejemplo, ¿no? Y lo usamos. Entonces, no solamente es que lo que dices, lo que me parece interesante es que no solamente lo que dices es como del hígado para Twitter y se queda ahí, ¿no? O de la ironía para Twitter se queda ahí, sino que finalmente se puede retratar a la sociedad a partir de esos comentarios que están flotando por ahí, ¿no? Eso es lo que... Ahí hay un punto que la gente no suele entender o no se suele hablar como usuario, pero sí de la parte académica, que es que cómo se diseña el algoritmo hace que tengamos unas acciones o no. Entonces, Twitter, por ejemplo, es súper fácil para ser tóxico porque es rápido, es escrito, la regulación que tiene es nula, por así decirlo, ¿no? Entonces, el propio algoritmo te empuja a ser más troll que en otras redes, ¿no? Por ejemplo, Facebook también, de hecho, ¿no? Y ahora la nueva que es Clubhouse, que estábamos hablando el otro día en el chat, ya empezaron con los problemas, ¿no? Porque en esa red no, o sea, es solo de audio, entonces es muy difícil regularla, porque Twitter tú lo lees y queda ahí, en cambio Clubhouse
tú vas hablando y que va a haber un regulador de Clubhouse que dice, no, estás diciendo mala información, no estás atacando a alguien. No, o sea, el propio moderador de la sala lo puede hacer, pero también hay salas, ahorita ya empezaron con grupos de extrema derecha de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si el regulador, ese es su objetivo, no va a regular eso, ¿no? Entonces, el propio diseño de las tecnologías empujan a algunas acciones u otras, ¿no? Entonces, Twitter, por ejemplo, no te pide un mail verificado, ¿no? Entonces, eso hace que tú puedas abrirte 80.000 cuentas y ya está, ¿no? Bueno, tal vez la inteligencia artificial se mueve hacia detectar audio, ¿no? Puede pasar eso por un lado y por otro, que ahora que estabas hablando de cómo funciona Twitter, me hace pensar también en que, a diferencia de una encuesta, por ejemplo, ¿no? La data que está en Twitter y en las redes es como cruda, o sea, es tal cual, la gente, ¿no? Y además la anonimidad hace también que las personas expresen cosas que no expresarían en otros contextos, ¿no? No, y además, justo, o sea, por ejemplo, Twitter, algunas de las regulaciones, una chica que estudia conmigo, yo estoy, mi trabajo oficial, nadie sabe, es en el Centro de Ética para la Tecnología, ¿ya? Y yo estoy en un proyecto de ética para AI. Y hay una chica que lo que ha hecho es sacar reportes de Twitter y compararlo con jueces de Estados Unidos. Y hay cosas que Twitter no lo considera, o sea, lo considera como, no acepta el reporte, pero en las cortes sí. O sea, Twitter es súper relajado y son cosas que si tú sacaras al mundo real, sería o sea, sería Una una ofensa, falta un grave. delito. Entonces, o sea, generas tu propio mundo, ¿no? Y sobre todo el problema también de esto es que en español hay mucha menos regulación, o sea, casi toda la regulación es en inglés, pero Twitter no da regulación a los otros idiomas, a pesar de que sí tiene, o sea, sí funciona en otros países, ¿no? Entonces, es un pan con mango, en verdad. Disculpe, ¿se puede considerar que Twitter es la red que más retrata fidedignamente a una sociedad? O sea, porque es espontánea, en caliente. O sea, porque, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, uno se prepara, produce, ¿no? Prescribe todo. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede No sé, considerar que sí? no sé, Gustavo, yo creo que también depende mucho del usuario. Yo, por ejemplo, uso Twitter y en Twitter tengo una persona que es completamente diferente a las personas que tengo en Instagram o en Facebook porque solamente hablo de trabajo y solamente hablo en promoción de mi trabajo. O sea, sale todo lo de Juego de Caigua, si presento en algún lado, si publico en algún lado y soy siempre muy recatada. Y casi toda la gente con la que me comunico son colegas historiadores y a la gente que yo sigo. Entonces yo nunca he tenido ninguna cosa tóxica en Twitter, no me meto en los debates tóxicos, o sea, porque para mí es como una herramienta súper fría y súper distante. Entonces es todo lo contrario de lo que presentas tú, que es una cosa inmediata. Yo en Twitter Alberto jamás tiene pongo, siento esto, pienso esto. ¿Qué dices? Nuestro nuevo juguero de los martes, se muerde los labios por participar, pero ya llegará su turno y podrá explotar. Tú sabes que yo estaba pensando, Vamos avanzando rápido. yo lo pensaba y dije, pobre, se va a tener que soplar toda la reunión callado. Debemos haberlo considerado. Sí. Avancemos rápido. Encima hablando de Twitter, sobre que la que tiene tanto que decir. Bueno, y Al final todas estas como las son reglas están para incumplirlas, incumplámoslas y presentémoslas. Perfecto, perfecto. Pasemos del miércoles al martes. Sharon, solamente te diría, te recomendaría algo que viene dando resultados en los últimos artículos de Jugo de Caigua, es interpelar al lector. Es decir, ¿qué es lo último que pusiste en tu Twitter? ¿Qué es lo último que escribiste en Facebook? Pues, y desarrollarlo a partir de ahí, ¿no? Pues fíjate que ahora hay inteligencia que está chequeando lo que acabas de escribir y tin, 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 ¿no? Como una aproximación para interesar de arranque, ¿no? Para pasar a lo cotidiano. Perdón, pero otra cosa, un ratito sobre inteligencia artificial, hay también todo un debate, y bueno, Ale no está aquí ahorita, pero sobre si es que la inteligencia artificial no está siendo también creada ya con parámetros también de exclusión, o sea que como la gente que crea eso también tiene sus propios biases,
Claro. eso también se transmite a la inteligencia artificial. Entonces, lo que podríamos presentar como es neutro porque es una máquina, no es neutro porque alguien creó el programa, alguien creó el algoritmo, alguien creó... Entonces, eso también, o sea, quizás es algo que no viene al caso en lo que estás hablando en esta semana, pero sí me parece interesante cuando hablamos de inteligencia artificial. Estoy segura que la oficina de ética de Ale, ese debe ser un debate a diario. Y creo que aquí sí entra porque, por ejemplo, Sharon lo que está diciendo es que este estudio más o menos trata de decir cómo estamos en Latinoamérica, ¿no? Y enlaza con la idea de Hugo. O sea, si un montón de gente no tiene internet, Twitter es cero representativo, ¿no? O sea, Claro. es lo mismo esto que cuando dicen, o sea, Twitter no es el Perú, ¿no? O sea, son, no sé, 200 personas que están ahí solucionando la vida y, o sea, no sabemos nada, ¿no? O sea, cada uno en su trinchera. Entonces, incluso decir que cualquier estudio de redes sociales es representativo es bien flojo, ¿no? Ahora, sí es verdad que probablemente en 10, 20 años estemos hablando de que todos estemos interconectados. Entonces sí es, pero sí es necesario recordar eso, ¿no? Twitter es un coliseo de gallos. Estamos ahí, somos pocos, y si tiene mayor trascendencia es por los medios tradicionales que lo rebotan, ¿no? Pero bueno, es parte de la mediosfera, funciona así. Muy Sí, bien. solo para cerrar, una idea es como, es cierto que está la brecha digital y que no todos acceden, pero justamente por eso llama más la atención lo poderoso que es Twitter, ¿no? O sea, el hecho de que no estemos todos no quiere decir que tenga menos poder. Y entonces eso también es parte de la representación, ¿no? De qué se está retratando. Así que, bueno, ya, cerremos jueves. Gracias. Gracias, Daniel. Vamos a ir al martes, nos vamos a dar un salto al martes, porque nuestro nuevo juguero de los martes es hora de que participe. Carlos León Moya deja de ser juguero los martes, ha sido ascendido al altar de juguero vitalicio, es decir, no se va del todo, va a seguir colaborando con nosotros, y ese día lo viene a ocupar Alberto de Belaunde, nuestro nuevo juguero de los martes. Alberto. Hola, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida. ¿Qué dices? Bien, bien, muy contento de estar aquí. Yo he sido consumidor de Caiguas desde el inicio, así que esto de también producir el jugo me entusiasma, me ilusiona. Y bueno, y la valla está altísima porque Carlos pues es súper crack en escribir artículos que te conectan, que te hacen reír, que te conmueven, ¿no? Últimamente ha sacado una vena conmovedora que yo no le conocía. Yo conocía más su espíritu de joda, que además yo he sido objeto de la misma, con mucho humor y buena onda, ¿no? Pero esta onda más personal creo que también es un aporte muy, muy interesante. Y bueno, pues ahora tengo que ver que los martes sigan generando sentimientos a los lectores. Quizás sea innecesario que presente formalmente a Alberto, es muy conocido, pero igual voy a cumplir con el ritual de decir que Alberto de Belaunde es abogado, político y actual congresista de la República. Y sí, es verdad, Carlitos León Moya le pone tripas y vísceras y humor a lo que escribe. Sí, es verdad que le podría dejar la valla alta a cualquiera que vaya a ocupar su lugar, pero tú tienes lo tuyo, Alberto. O sea, tienes lo tuyo, ya has compartido algunas cosas de las que piensas hablar y escribir. Yo he leído ya algo de lo que ya vas a publicar pronto, y te digo que, bien, la Caigua se robustece, la Caigua se llena de otras opiniones y de otras arterias, y eso nos gusta a todos aquí, estamos contentos. No, muchas gracias, muy, muy contento, no solo de publicar, ¿no? Que es en realidad un pedazo de la experiencia caigüera, no sé si se dice así, sino el tener esta suerte de comunidad, de cooperativa, como bien lo han denominado, de intercambio, de aprendizaje mutuo,
que creo que es lo más feeling y lo más bacán de este espacio. Yo ya sé de qué vas a hablar esta semana porque me lo has estado diciendo por interno. De repente puedas compartirlo sin spoilear, y de repente puedas sacar todo lo que te has tragado al escuchar esto de Twitter, ¿no? Tú eres una persona pública y al estar en política, pues hay que tener un hígado de acero fortificado y bueno, Sí. pues... Bueno, mi artículo en realidad, no sabes, toda la semana he estado diciendo hoy debería publicar este artículo, hoy debería publicar este artículo, porque sin darnos cuenta, muchos estamos ayudando a que los candidatos más repulsivos, los candidatos que más rechazamos, tengan éxito. Y los estamos ayudando en redes sociales. Entonces, sobre eso trata mi artículo. ¿Puedo decir el título? Porque me encanta el título. Creo que es lo que más me gusta del artículo. Se llama Odio quieren más que indiferencia, ¿no? Y espero que ayude a dejar pues, de hacerle favores gratuitos a candidatos que deberían estar olvidados y sin ningún tipo de reflector encima. Sobre Twitter, yo soy veterano de Twitter de allá por el año 2008. Twitter era un sitio chévere, era un sitio bonito, era un sitio donde tú comentabas que te habías tomado un helado en la esquina y que ibas a ver el sunset y todo el mundo iba a decir como que, oye, qué bien, ¿no? Y los lunes había Music Monday y la gente recomendaba música, y los viernes había Follow Friday y la gente se recomendaba entre cuentas, y en las madrugadas a veces habían juegos y dinámicas, y de repente el lugar se volvió absolutamente tóxico. Es una especie de alegoría de lo que hace el ser humano con los ecosistemas, ¿no? Al comienzo todo es maravilloso, es un grupo manejable, todo es lindo, y de repente arruinaste todo y se volvió un sitio tóxico. Igualito pasó con Twitter, ¿no? Y de hecho yo a veces hago ejercicios solo para jugar un poco, que es que publico la misma información exacta en mi cuenta personal de Facebook, en Instagram y en Twitter, simplemente para ver qué tipo de reacciones se generan. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy jugando, cuando todavía podía verla presencialmente, estoy jugando Scrabble con mi mamá. Entonces tomo una foto del Scrabble y pongo acá jugando Scrabble con mi mamá, me está ganando, una trivialidad así. La pongo en las 3 redes sociales y claro, Instagram 10.000 corazones, la gente como, ay, qué bacán, Scrabble. Facebook es, ay, saludos a tu mami, todas mis tías, ¿no? Y en Twitter es como, bueno, pues el privilegio de poder estar jugando, cuando en realidad, ¿y por qué no estás trabajando? Sábado 9 de la noche, ¿no? ¿Y por qué no estás trabajando? No le pagamos para que usted juegue juegos de mesa. Un nivel de agresión que es en lo que se ha convertido, ¿no? No sé si la rapidez de publicación, si se ha convertido en una especie como de espacio de desfogue de nuestras frustraciones diarias, pero lo ha vuelto un sitio bien complicado. Y hay un reto súper grande, tanto para periodistas como para políticos, ¿no? Que es algo que ustedes ya han dicho, que es recordar que Twitter no es la realidad, ¿no? Y es un reto, por ejemplo, en estas elecciones, evitar darle visibilidad en los medios de comunicación solo a los candidatos que se mueven bien en Twitter. Yo conozco en varias listas gente interesantísima, con perfiles diversos y súper ricos, que no están apareciendo en televisión, ni están apareciendo en los periódicos, ni están apareciendo en las radios, y por el contrario, gente que lleva ya buen tiempo en Twitter, los veo en todos los espacios, ¿no? Entonces, sí, hay que lograr que no se convierta en la única fuente de información. Yo cada vez trato de pasar menos tiempo ahí, en realidad, pero en general, no dejar que ese ecosistema sea tu único ecosistema, porque, como digo, es un espacio que se ha vuelto muy tóxico. Además es súper obvio cuando hablas con alguien que no está en redes, es como, ¿has visto no sé qué? La otra persona ni enterada, ¿no? O sea, La otra baja su libro, ¿no? Se quita los audífonos donde está escuchando Miles Davis, ¿no? Como una vida súper más chévere que la tuya, que eres tuitero, y dices, ¿qué?
El otro día un amigo me decía, este año me he propuesto por lo menos ver 30 minutos de redes sociales al día. Y yo, o sea, como máximo, no como mínimo. Y yo, No, no, no. hacemos promedio ya. Pero interesante, Alberto, lo que dices de los diferentes ecosistemas. Y no sé cómo sea tu Facebook, por ejemplo, pero uno también va curando la personalidad que tienen cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, lo hago de manera muy deliberada, como decía hace un momento, que mi Twitter es de una manera particular. Yo me dedico mucho a cocinar y esas cosas las pongo solamente en Facebook y en Instagram, porque van para ciertas personas. Y en el Facebook tengo cosas que pongo en público, que quiero que las vea todo el mundo, y las cosas que pongo en privado. Y tengo, no sé, por lo menos a 700 personas que quieren ser mis amigas en Facebook, pero no las conozco. O sea, quizás son amigos de amigos o personas, pero no me siento con ganas de tener que después ir separando, estos sí son mis amigos, estos no son mis amigos, la foto de la torta de chocolate quiero que la vean estos y estos no, es como que casi que ya me da Qué flojera eso. complicado. Entonces Facebook lo mantengo bastante restringido y a veces me siento mal, digo, pucha, pensará que soy una antipática que no los quiero aceptar en mi Facebook, no sé, como que en Twitter es en ese sentido más democrático, con todas las comillas del mundo, porque te sigue quien te sigue. O sea, creo que ahora se puede limitar un poco eso, también creo que Ale nos está explicando. Y Sí. Instagram, donde hago mucho menos, tengo una vida mucho menos, como que ya he aceptado que es un lugar donde quien quiera seguirme que me siga, pues nomás, y si quiere ver mi torta, que vea mi torta, pero también con mucha más discreción. Pero soy muy consciente de lo que estoy haciendo cuando participo en cualquiera de estos ecosistemas, que son muy diferentes. Y efectivamente Facebook es para que las tías te vean, y Instagram es para que mis hijos me vean, y Twitter es para que me vea cualquiera. Y me llega un montón de gente que me escribe mensajes por inbox a Twitter, que si no, no sabe cómo encontrarme. Y digo, pucha, esta gente no tiene Google, buscas en Google y salgo 1.000.000 de veces mi correo electrónico de la universidad, es lo primero que sale. Me mandan así, yo digo, pucha, qué falta de ganas de buscarme. No, y además esto de que efectivamente hay como un tono y el tipo de cosas que Claro. compartes en las redes sociales es absolutamente cierto, porque están dejando de lado una de las redes sociales que a mí más me desconcierta, que es LinkedIn. Ah, no. Sí, no, yo ahí corté por Lozano y dije, los académicos no entramos por ahí. Pero sí Es, me alucina porque me sigue diciendo gente, me siguen invitando a ser miembro de LinkedIn y no. tú sientes la ansiedad de una entrevista de trabajo, luego de varios meses de buscarlo, ¿no? Entonces todo es que acabo de estar en un workshop súper bueno y hoy día me siento súper empoderado y la verdad es que acabo de terminar el coach y todo es como además vendiéndote profesionalmente, pero con un nivel de intensidad y además la gente que te comenta también está en la misma actitud. Y es como... No, escúchame, tú lees LinkedIn 10 minutos y te sientes una basura, porque todo el mundo es como brillante, exitoso, maravilloso, es como, no, o sea, apago esto porque me muero, o sea, Y todo es para aprender, además, ¿no? Todo es sí, como no, es terrible. una lección de vida. Es como, Sí, sí, o sea, siempre tienes que ser mejor y sabes qué flojera en las redes sociales para que me insistan que tenemos que ser mejores, ¿no? No, Sufi. Él nos estaba contando de que es bueno porque la gente te rebota y todo eso, pero ahí aún así no me da para entrar. No. La otra de Reddit que decías, Sharon, mis Sí. hijos son todos Reddit, y yo a veces entro a algún Reddit para alguna cosa en particular, pero es un submundo que Sí, me claro. alucina muchísimo. Prefiero pasar Es- horas en Wikipedia como Es gansa. casi la dark web, Reddit. Sí. pero se supone Sí. que Reddit es la más democrática, porque ahí como Sí, que claro. la gente va votando el comentario que más le representa. O sea, Es automoderada, pues, ¿no? Igual, o sea, el dueño del foro es el que maneja el tema. Eso es paja. Sí, mis hijos me prohibieron estar en Snapchat, prohibida. Para que no me pueda perseguir. Bueno, yo le prohibí a mi madre que tenga Twitter, porque ya me la imaginaba respondiéndole a todos mis trolls, que tengo un montón, o sea, digamos, político abiertamente LGTB, liberal en Twitter, es como que tienes un bull gigante, ¿no? Y no, pues, o sea, una de las cosas que uno más
más les friega cuando entra política es el hecho de cómo afecta a tu familia este tipo Claro, obvio. de espacios, de mensajes, de todo eso, ¿no? Tú ya estás con la piel un poco más gruesa, pero no sé, pues, el grupo de amigos de colegio de tu papá, ¿no? Que además siempre es una fuente como de fake news, de noticias de conservadoras, de Willax, no sé por qué. Siempre los grupos de colegio de los papás son así. Y claro, te manda, oye, ha salido esto. Y es como, sí sé que ha salido eso, pero me molesta mucho que tú tengas que leerlo, ¿no? Mm. De todas maneras. Qué horror. Es verdad, no había pensado en eso, en los padres. De Y que la también, gente. y los casos, digamos, políticos mayores, los hijos, ¿no? La esposa, el esposo, los hermanos, no sé. Es horrendo. Bueno, gracias Alberto por aceptar ser un juguero más en Jugo de Caigua y por tu participación ahorita. Bueno, igual vamos a seguir participando todos. Los viernes les toca a Dante Trujillo, pero Dante está mudándose hoy, entonces es explicable que no esté acá ahora. Los sábados me corresponden a mí. No tenía nada en claro hasta que anoche puse un tweet, justamente, ahora que hablan de Twitter. Y es que estuve viendo ayer reacciones, ¿no? Ya que viene la vacuna, y había mucha gente que empezó a quejarse de cómo es posible que vacunen primero a los presos que a otros segmentos de la población, y de verdad que con una wow, visceralidad tan grande que a mí me impactó. Yo solamente puse, ¿no? Eh, una sociedad se mide por la manera en que trata a sus presos. Es lo único que puse. Y claro, así como hubo gente que estuvo de acuerdo, se imaginarán las reacciones que eso saltó, ¿no? Entonces creo que mi artículo el próximo sábado va a ser bastante impopular, porque voy a hacer pienso poner por escrito una explicación de lo que sustenta mi frase. No, es súper importante. Y además, lo extraño es que las fases de vacunación se publicaron antes de o sea, antes de que asumiera Sagasti, están desde noviembre, octubre, y de hecho yo las puse en Instagram y la gente saltó. Ah, los presos, no sé qué, y lo expliqué. Borré la publicación y la volví a poner en enero y tuve que agregar otra diapositiva explicando, o sea, adelantándome a esos comentarios, porque obviamente sabía que se iba a compartir un montón, adelantándome y explicando, o sea, detalladamente con base en epidemiología de por qué se vacunan los presos, ¿no? Incluso poniendo en el comentario, por favor, respeto a las familias, las personas, ¿no? A la gente le llegó, o sea, la mayoría de gente entendió y de hecho agradeció que se explique, porque en verdad, si no explican por qué, la mayoría salta, ¿no? Entonces, ahí se tiene que explicar. Cuando te explican el por qué, mucha gente es como que, gracias, Ale, porque si no explicabas por qué es necesario desde un punto de vista de eficacia de las vacunas, de usar los recursos, yo también hubiera saltado, porque ese es el tipo de respuesta, ¿no? Cuando empezó, Solamente ¿tú lo tienes en Twitter? Lo tengo en Instagram, sí, ahí te lo En paso. Instagram. Sí, pásamelo, por favor, gracias. Perdón, Alberto. cuando empezó la pandemia, una de las cosas y estábamos en el encierro y se instala el nuevo Congreso, una de las cosas que teníamos que ver era qué se hace con los presos, ¿no? Porque la sobrepoblación penitenciaria era pues un caldo de cultivo atroz para este virus. Y claro, había que deshacinar las cárceles, había mecanismos para asegurar que salgan personas que no eran un peligro para la sociedad, que hacen que estaban resocializados, etcétera, etcétera. Pero el Congreso no quería hacerlo. Y pateó el tema intentando que sea el Ejecutivo el que lo haga, y finalmente tuvo que ser el Ejecutivo a través de delegación de facultades. Pero todo ese debate, que fue un debate pues demagógico, populista, yo nunca me voy a olvidar una colega, cuyo nombre no voy a decir para no hacerla más conocida, puso en su Facebook un mensaje que era en contra de cualquier medida de deshacinamiento de los penales, diciendo, bueno, pues si nuestros médicos y nuestras enfermeras están muriendo, atendiendo a primera línea, que los presos mueran en las cárceles víctimas del coronavirus, porque bueno, es lo que les toca. A cada uno le toca cumplir un rol en esta pandemia, una cosa así.
un nivel de demagogia cruel que a mí me impactó muchísimo, pero que claro, revisando los comentarios y los likes y los shares, es un poco una idea instalada, ¿no? Y claro, hay un sector al que sí puedes llegar y explicarle, porque esto tiene sentido epidemiológicamente hablando, pero hay otros que en realidad lo que están viendo es que es la posibilidad de cumplir su sueño de que exista pena de muerte en el Perú. Volvemos también a una cosa más filosófica, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la función que cumple la cárcel. O sea, ¿es la cárcel el lugar donde, el calabozo donde metemos al que se portó mal y tiramos la llave y que se pudra? ¿Es un castigo y tiene que ser maltratado por lo que hizo? Y ya sin irnos a la pena de muerte, ¿eh? Pero ya pensando históricamente cómo se ha construido el encarcelamiento. O esto es algo para poder generar un pago a la sociedad y luego una reinserción. Porque sabemos además que en casi todo el mundo la gente que termina en la cárcel es la gente que tiene menos oportunidades, hay muchos motivos, en algunos lugares se han hecho estudios sobre cómo en realidad la cárcel es un reflejo de la pobreza y de la desigualdad. Y entonces tú dices, bueno, pero es que son delincuentes. ¿Pero por qué son delincuentes? ¿Cómo han llegado a ser delincuentes? Hay personas además que tienen problemas de aprendizaje, problemas de muchos tiempos, la desigualdad, como dice Sharon, de acceso a la justicia. Es decir, hay muchísimos elementos y también cómo se construyen a ciertas poblaciones como delincuentes. Lo vemos también como los migrantes son delincuentes o las personas afrodescendientes son delincuentes. O sea, se construyen ideas que luego cuando van a presentarse ante la justicia tampoco es igual, ¿no? Pero son cosas bien filosóficas de ¿para qué sirve la justicia? ¿Qué cosa es la justicia? Y eso es interesante porque tiene consecuencias legales. O sea, digamos, no es solo una discusión filosófica que ya de por sí sería importante, sino que tiene consecuencias legales muy puntuales, ¿no? Una de las cosas que ha venido pasando desde el Congreso en los últimos años es no solo elevar las penas de una manera absolutamente irracional, bajo la lógica de púdrete en la cárcel, ¿no? No queremos que te resocialices, queremos que seas castigado por mucho tiempo y no volverte a ver. No solo eso, sino que también se han venido quitando beneficios penitenciarios. Y claro, todo el mundo escucha, sí, pues como si alguien cometió determinado delito va a tener beneficios penitenciarios. Bueno, los beneficios penitenciarios, una de las cosas que genera en la cárcel es que las personas participen en los talleres productivos y en los talleres de resocialización. Le quitan los beneficios penitenciarios y lo que estás haciendo es, probablemente va a estar más tiempo en la cárcel, pero no va a haber aprovechado ninguna de las oportunidades de resocialización que le brindaba el penal. Entonces, la manera como entendemos para qué sirve una cárcel tiene consecuencias hasta jurídicas, ¿no? Muy importantes. Y el tema de acceso a justicia es clave. Hay solo un centro para menores infractores de la ley penal mujeres en el Perú, que es Santa Margarita, que está al costado de Maranguita. No es conocido porque nunca hay revueltas, entonces toda la atención siempre está en Maranguita y en los demás centros para adolescentes hombres, pero hay uno en todo el país, con lo cual si cometes un delito siendo menor de edad en Loreto, te sacan de ahí, te traen a Lima, a Santa Margarita, y uno ve y hay varios casos de parricidio, y uno conversa con las personas que están ahí, y lo que encuentras en muchos casos es que eran padres que abusaban de estas menores de edad. Entonces tú te quedas pensando diciendo, si hubiesen tenido acceso a un abogado penalista medianamente competente, hubiesen podido señalar que era legítima defensa y estas personas estarían libres, ¿no? Entonces sí, Santa Margarita es como para un artículo en sí mismo, porque además por algún motivo es un espacio que está como invisibilizado. No muchos de los que hablamos y de los que vemos el tema de desigualdad hacia las mujeres, por algún motivo Santa Margarita no está. Y creo que ahí hay muchísimo trabajo y muchísima información y evidencia que rescatar de cómo la desigualdad puede hacer que termines siendo menor de edad en un espacio tan terrible como ese, ¿no?
Estoy de acuerdo Es con la Sharon, pregunta que de si pone aquí pierdes tus Santa derechos Margarita. Ay, por... perdón. No, que solamente Porque para si cerrar el tema la, de Santa Margarita, de- como dice Sharon, da para un artículo, y ahí te queda rebotando, Alberto. Perdón, Natalia. sí, no, sí, sino que estaba pensando que es la pregunta de si es que al ser encontrado culpable y ser enviado a la cárcel, pierdes tus derechos. ¿O qué derechos mantienes siendo preso? Entonces, es como son los derechos inalienables, siempre eres un ser humano con derechos. Algunas personas no comparten esa visión, que es la que tengo yo, por ejemplo, que es todas las personas tienen derechos. Es interesante y también se vio mucho cuando terminaron sus condenas y siguen terminando sus condenas personas que fueron encontradas culpables de terrorismo, que cumplieron sus 25 años, algunos ya van a cumplir 30 años, y la ley dice que les toca volver a su casa. Y ahí también vuelve la discusión de ¿por qué van a volver a su casa si han sido terroristas? ¿Cómo vas a defender terroristas? Entonces, bueno, pero la ley dice que ya cumplieron 25 años presos o 30 años presos, y entonces que los vamos a dejar ahí para siempre. Hay personas que tienen cadena perpetua, pero son pocas. Bueno, es todo un Yo quiero tema. sumar una cosita de algo que va a venir, Yes. Así como que hay argumentos éticos, morales y argumentos de eficiencia epidemiológica, hay otro tema en el que también se suman estos dos tipos de argumentos, y es el de, oye, vamos a darle vacunas a todos los inmigrantes ilegales, entre comillas, en nuestro país, a los venezolanos, a la comunidad venezolana. ¿Qué lugar en la fila les corresponde? Y ese es un problema que está mucho más cercano. Gracias. Bueno, igual esas cosas son un poco teóricas, porque hasta que lleguen vacunas para todos y estemos en los últimos de la cola, pues será pues el 2020 y varios. Pero es que justamente si hay menos vacunas, este tipo de discusiones se vuelven más duras y más difíciles de tener, ¿no? Porque justamente hay menos vacunas, ¿no? Claro. Y estamos viendo que, claro, o sea, había este momento, no sé si recuerdan al inicio de la cuarentena, donde todos pensábamos que podíamos ser una mejor sociedad. Así que un momento como un gran cambio estructural, todos sonríen, ¿te acuerdas, no? Durante como Esto se acabó 48 cuando la horas. gente perdió un ojo por un papel higiénico, ¿no? Ya, duró 48 horas, ¿no? Y claro, La pandemia está sacando lo mejor de nosotros. claro, la pandemia va a sacarnos a nosotros, es un momento de hacer como que un cambio, el planeta está respirando, salían historias de personas que le estaban condonando la deuda a sus inquilinos, y ahora tenemos la frontera militarizada, sin que mucha gente diga algo, tenemos centros de reclusión donde te paran bajo el sol en medio de un campo de fútbol durante 4 horas, sin que pasen muchas cosas, y siento que al revés, ¿no? Que fácil estamos perdiendo el poquito de empatía que nos quedaba. Anotado. Muchísimas gracias. De verdad he anotado todo lo que han dicho. Todo eso ya lo sabía, por supuesto, pero igual lo anoto para que... Natalia Sobrevilla. Nata, desde Londres. Elegantísima ella. ¿Qué tal? Gracias, Gustavo. Como siempre, yo llego a esta reunión acabando de terminar mi artículo para mañana y es muy difícil ya tener el artículo próximo, pero esta semana demoré en escribir el artículo porque estaba entre una u otra. El jueves estuve dando una conferencia con una colega en Estados Unidos sobre las próximas elecciones y hablamos bastante sobre los diferentes candidatos, sobre los temas electorales y ahí hay un artículo, y estuve bastante tentada a irme por ahí, pero finalmente para mañana lo que sale es un artículo de una idea de la que hablé hace un tiempo, que es la historia de las vacunas, de cómo llegaron las primeras vacunas al Perú con la expedición española, los niños que eran los que transportaban las vacunas, un poco porque mañana llegan las vacunas, ¿no? Entonces finalmente llegan las vacunas y pensemos lo difícil que era transportarlas hace 200 años y cómo igual se hacía. Y también hay una pequeña nota sobre cómo las mismas cosas que la gente teme sobre las vacunas hoy es lo mismo que temía hace 200 años. Me quieren controlar, no sé qué me están metiendo al cuerpo, no confío en la gente que lo ha desarrollado, no creo en la ciencia, Dios es el que decidirá quién vive y muere.
Entonces es interesante cómo hay ciertas cosas que son constantes a pesar de la distancia. Y le contaba a Gustavo que hay algunos libros de ficción sobre los niños, porque fueron como 20 y tantos niños que los mandaron en esta expedición de entre 3 años y 10 años, porque como no tenían refrigeración, tenían que, la vacuna iba en el cuerpo de los niños y lo tenían que transmitir de niño en niño cada 10 días. Y todo el programa de vacunación duró como 7 años hasta que se murió el último señor que lo hacía en Bolivia. Y entonces, igual la vacunación de la viruela demoró como 150, la viruela demoró más de 150 años en desaparecer, aún con una vacuna muy efectiva. Entonces, a ver cómo es nuestra llegada de la vacuna. Tremendo. Pero bueno, eso es lo que es mañana, ¿no? Pero ya será pasado para cuando salga esto. Y para la próxima semana, no sé, veremos cómo sigue calentando el calendario electoral, a ver cómo me inspira. Gracias, Natalia. Los lunes le corresponden a Alejandra Ruiz León, que ayer fue anfitriona de un Caiguazún muy interesante sobre repensar la pandemia. ¿Cómo va el lunes, Ale? ¿Te ha dejado ideas lo de ayer? Sí, o sea, sí me dejaba ideas, pero como ya escribí eso, quería aprovechar para escribir tal vez algo del COVID, y estaba pensando en un artículo que empecé hace un par de semanas sobre los gemelos y el COVID, pero creo que voy a escribir solo en concreto cómo funciona la vacuna de Sinopharm, a pesar que ya la he explicado 80 veces, pero no por escrito. Entonces creo que justo como llegan el domingo, es más o menos útil explicar exactamente qué es lo que hace en el cuerpo esta vacuna, ¿no? O cómo funciona, etc. Excelente. Excelente. Buenísimo. Le hemos dado la vuelta a la semana en menos de una hora, parafraseando a Julio Verne. No se olviden, amigas, amigos que nos ven, que si tienen alguna recomendación sobre temas que queramos tocar en próximos Caiguazún o sobre artículos que podamos escribir, nos escriban a info@jugodecaigua.pe, donde Timi Icochea recibirá todos sus aportes y los canalizará. Eso, nuevamente, bienvenido, Alberto. Un placer tenerte por aquí. Nos seguimos viendo.